Bienvenidas y bienvenidos. Hoy vamos a meternos de lleno en los números de Entel SA. Tenemos aquí el análisis razonado oficial con los resultados consolidados al cierre del segundo trimestre de 2025. Hola, ¿qué tal? Sí, la idea es justamente esa, analizarlo a fondo. Exacto. Queremos sacar lo más importante, ¿no? Ver cómo está la salud financiera de Entel, entender de dónde vienen sus ingresos, cómo manejan los costos. Ujú. Y claro, cómo se paran frente a la competencia, que no es poca, tanto en Chile como en Perú. Justamente. Y mira, para empezar con algo que llama la atención. A pesar de que tuvieron costos de reestructuración y otros desafíos, la utilidad neta final, la última línea, dio un salto bien importante comparado con el año pasado. Ah, mira, qué interesante. Sí, la pregunta es cómo llegaron a eso y qué tan, digamos, recurrente puede ser. Vamos a desgranarlo un poco. Perfecto, me parece bien. Empecemos por lo básico, si te parece. Liquidez y deuda. ¿Qué tan sólida está la empresa ahí, en el corto plazo? A ver, la liquidez corriente, que es la medida más clásica, activos circulantes sobre pasivos circulantes, bajó un poquito, de 1.13 a 1.01 veces. No es un cambio dramático, pero bajó. Un poco más ajustada, entonces. Exacto. Pero la otra medida, la razón ácida, que es más estricta porque mira el efectivo más inmediato para pagar deudas cortas, esa mejoró bastante. Pasó de 0.07 a 0.21. O sea que aunque la liquidez general esté un poco más justa, tienen como más caja, más efectivo disponible ahora mismo. Eso sugiere sí. De hecho, Entel en su informe recalca que mantienen una alta liquidez. Entendido. Mejor capacidad de respuesta inmediata, digamos. ¿Y el endeudamiento general? ¿Cómo se ve la estructura de capital? Ahí hay noticias más positivas, yo diría. La razón de pasivos totales sobre patrimonio, que básicamente te dice qué parte de la empresa se financia con deuda y qué parte con capital propio, mejoró. Bajó de 2.36 a 2.13 veces. Menos apalancamiento relativo. Eso siempre se ve con buenos ojos, ¿no? Generalmente sí. Indica una estructura un poco menos riesgosa. Ahora, ve un dato que me llama la atención. La cobertura de gastos financieros. Cayó bastante. Está en 1.07 veces. Si bien dices que el nivel de deuda bajó, ¿no es un poco preocupante que la capacidad de pagar los intereses con las ganancias operativas se haya reducido tanto? Es un punto súper relevante, sí. El informe lo menciona y lo atribuye a que los resultados antes de impuestos fueron menores. Y esto a su vez por los gastos de reestructuración que mencionamos antes. ¿Cuánto eran? ¿Unos 7,000 millones? 7.5 mil millones de pesos chilenos, exacto. Y también por unos efectos temporales negativos en la valorización de derivados financieros. Entonces, si miras solo esa métrica de cobertura, resultado antes de impuestos sobre gastos financieros, sí es una señal de alerta. Claro. Pero, aquí viene el pero, si calculas la cobertura usando el EBITDA, que es una medida más cercana al flujo de caja operativo. Antes de intereses, impuestos, depreciaciones. Exacto. Ahí la cobertura se ve mucho más robusta, 4.45 veces. El argumento de Entel es que el flujo de caja sigue siendo fuerte para cubrir sus compromisos. Entendido. Depende del cristal con que se mire, como dicen. Bueno, vayamos entonces a la rentabilidad. Mencionaste al principio ese salto en la utilidad neta, un 76% más. Sí, un 76%. ¿Cómo se explica eso si me dices que el resultado antes de impuestos, de hecho, bajó? No me cuadra del todo. Es que ahí está, digamos, el detalle importante. La utilidad neta consolidada fue de 41.6 mil millones de pesos chilenos. El gran empujón vino de abajo, de la línea de impuestos. Tuvieron una utilidad por impuestos, no un gasto. Una utilidad por impuestos. Sí, y esto se debió principalmente a efectos del tipo de cambio. La caída del dólar frente al peso chileno afectó positivamente cómo valoran sus inversiones fuera de Chile, en Perú principalmente. Ah, ya veo. O sea, es una buena noticia para la foto del trimestre, para el número final, pero no viene tanto de que el negocio operativo esté generando muchísima más ganancia pura y dura. Exactamente. Es un efecto más bien financiero fiscal, puntual de este periodo. Es clave entender eso. Igualmente, este resultado hizo que los índices de rentabilidad como el ROE, el retorno sobre patrimonio, y el ROA, sobre activos, mejoraran en la comparación anual. Muy claro. Entonces, si la utilidad final tuvo ese componente más extraordinario, ¿de dónde vino el crecimiento real? ¿El de la operación? ¿Los ingresos?
Ahí sí vemos un crecimiento sólido. Los ingresos operacionales consolidados crecieron un 8%. ¿Y qué lo impulsó? El motor principal fueron los servicios móviles. Crecieron un 5% en Chile y un 8% en Perú. La venta de equipos también anduvo muy bien, plus 7% en Chile y un notable plus 19% en Perú. 19% en Perú en equipos. Sí, bastante fuerte. Y no podemos olvidar los servicios fijos y de TI, o sea, tecnologías de la información. Esos crecieron 10% en Chile y 14% en Perú. Ahí destaca mucho la fibra óptica y todo lo que son negocios digitales para empresas. Me llama la atención eso de la fibra. Mencionan en el informe que Entel Hogar en Chile subió un 27% en UGI, las unidades generadoras de ingreso. Parece que es una apuesta fuerte, ¿no? Totalmente. Aunque, por otro lado, veo que los servicios inalámbricos fijos, el WTTX, parece que van de salida en ambos países. Exacto. La estrategia es clara. En Chile, el foco está en los clientes móviles de pospago. Crecieron un 7% y ya son casi el 80% de la base móvil. Además, son líderes en 5G. Dicen tener 3.2 millones de clientes ahí. Y está lo de Starlink, ¿no? Eso, la alianza con Starlink para dar servicio satelital directo al móvil. Esperan lanzarlo pronto, en el tercer trimestre. Y siguen, claro, desplegando fibra y potenciando su oferta B2B para empresas. Y en Perú. Mencionaste que los ingresos subieron, pero ¿cómo está la rentabilidad allá? Bueno, en Perú el panorama es un poco más complicado. La base móvil total creció bien, un 4.5%. Llegaron a 10.2 millones de clientes. Los ingresos en moneda local también subieron, un 6%. Pero la rentabilidad operativa, medida por el EBIT, cayó fuerte, un 19% abajo, incluso si sacamos los costos de reestructuración. ¿Y eso por qué? Principalmente por mayores costos y un mercado que es hipercompetitivo. Hay muchísima portabilidad. La gente se cambia de compañía muy fácil, y eso presiona mucho los precios y el ingreso promedio por usuario, el famoso ARPU. Entiendo. Un entorno mucho más desafiante en Perú para la rentabilidad, entonces. Definitivamente. Ya para ir cerrando el panorama financiero, ¿algún otro dato relevante que destacar de los balances o inversiones? Sí, un par de cosas rápidas. Los activos totales bajaron un poquito, un 1%. Pero los pasivos totales bajaron más, un 2%, sobre todo porque pagaron deuda. Eso ayudó a que el patrimonio subiera un 1%. Consistente con la mejora en el ratio de endeudamiento que comentabas. Exacto. Y en cuanto a inversiones, el CAPEX del semestre fue de 226,000 millones de pesos. 2/3 se fueron a la red móvil, 5G, seguramente, y 1/3 a la parte fija, fibra y plataformas tecnológicas. Y un punto técnico pero importante. Dicen que su estrategia de cobertura cambiaria funcionó bien para neutralizar los efectos de las fluctuaciones de monedas en el resultado neto. Perfecto. Entonces, si tuviéramos que hacer un resumen muy rápido, vemos a Entel con ingresos que crecen, bien por móviles, equipos y fibra. Una utilidad neta que se disparó, pero con este asterisco importante del efecto fiscal puntual. Correcto. Y una reducción de su nivel de deuda relativo, que es positivo. Exacto. Los desafíos, pues, están en la presión sobre los costos, sobre todo en Perú por la competencia feroz, y en esa cobertura de intereses que, medida antes de impuestos, se ve más ajustada. Pero mantienen alta liquidez y una cobertura más robusta si se mira el flujo de caja, el EBITDA. Eso es lo que ellos destacan, sí. Y estratégicamente, la apuesta por 5G, fibra y ahora esto del satélite directo al móvil con Starlink es clarísima. Saben dónde tienen que invertir. Para quienes nos escuchan, creo que lo interesante es ver justamente eso. Cómo una empresa líder en telecomunicaciones maneja esta tensión constante, ¿no? Invertir miles de millones en tecnología nueva, luchar en mercados súper competitivos, buscar eficiencias por todos lados y al mismo tiempo lidiar con la volatilidad financiera, los tipos de cambio, las tasas de interés. Es un equilibrio complejo. Sin duda. Y si me permites una reflexión final, algo para pensar. Estamos viendo cómo cae la banda ancha inalámbrica fija, mientras se invierte masivamente en fibra, y ahora se suma el satélite directo al móvil con Starlink. ¿Cómo va a reconfigurar esto el mapa del acceso a Internet, sobre todo fuera de las grandes ciudades? Es una buena pregunta. ¿Podríamos llegar a ver en unos años que la tecnología satelital empieza a competirle de verdad a la fibra, incluso en algunas zonas urbanas o semiurbanas?
Es una pregunta abierta, creo yo, sobre hacia dónde va la conectividad. Y estos números, estas estrategias, nos dan pistas para empezar a pensar en eso.